Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema más de nuestra asignatura Psicología Educativa. En esta ocasión vamos a estar trabajando un poquito el tema de los enfoques conductuales, precisamente para entender cómo es que desde este enfoque, desde estas teorías, se identifica al aprendizaje. En este caso, pues en este transcurso te voy explicando de manera muy general para que puedas entender a grandes rasgos cómo funciona, la importancia que tiene hoy en día. Y pues bueno, recordando nuevamente que todas estas teorías, todos estos conocimientos que estamos compartiendo tienen su origen desde el campo de la psicología, pero lo vamos a enfocar hacia el campo de la educación, que es precisamente en donde aparece la psicología educativa. Este tema es muy sencillo de entender. Nada más requiero que, pues bueno, tomes a consideración el darle un repaso nuevamente al material que se te comparte en la plataforma y pues bueno, que también si llegaras a tener alguna duda, pues bueno, por ahí nos podemos estar comunicando para que yo te pueda estar apoyando. Ok, bien, la siguiente imagen, podemos ver ahí una imagen que es un tanto graciosa, en donde precisamente vamos a identificar si se han escuchado en algún momento acerca de la experimentación de Pavlov respecto al aprendizaje que se daba en perros, pues bueno, ahí es para que ustedes lo puedan observar un poquito. Bien, ¿cuál es el objetivo del tema? Pues recordando precisamente que vamos a identificar a grandes rasgos los principales postulados, principios, teorías de estos enfoques conductuales. En este caso, vamos a abarcar a tres personajes muy importantes, que es Edward Thorndike, a Frederick Skinner, y vamos a identificar también un enfoque cognitivo-social que retoma las ideas que nos dan estos personajes que te acabo de mencionar para identificar al aprendizaje. Y en este caso, pues vamos a hablar también de Albert Bandura. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes puedan reflexionar y puedan identificar y relacionar cómo es que se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es la utilidad y cuál es la aplicación que se da en el contexto escolar. Si bien damos paso a lo que viene con nuestra sesión de clases, bien, tenemos por ahí algunas preguntitas que son preguntitas de inicio para que podamos reflexionar un poquito acerca de cómo nosotros constantemente en nuestro día a día pasamos también por diferentes procesos de aprendizaje, ¿vale? Y pues bueno, en la escuela también pasamos por un proceso de condicionamiento. Muy probablemente cuando nosotros decimos condicionamiento, decimos condiciones, viene a nosotros quizás alguna respuesta, alguna idea de lo que es, ¿no? Muy común en nuestra vida diaria decimos, es que me condicionan, es que me dicen, es como inclusive aprender a través de ciertas situaciones para tener la aprobación o la desaprobación, independientemente del contexto en donde nos encontremos. En este caso, podemos identificar, ¿no?, a través de estas preguntitas, qué materia crees tú que tenga mayor índice de aprobación, la de un maestro serio, estricto, malhumorado, o la de un profesor joven, alegre y carismático. Desde ahí ya podemos hablar de una situación de condicionamiento, ¿no? Podemos identificar quizás que los índices de aprobación pueden depender también de la persona que se encuentra a cargo de la asignatura en cuestión. Y pues bueno, los resultados también. Es muy común que nosotros podamos comparar nuestro trayecto de vida, identificar a los maestros que tienen como estas habilidades para poder aportar a sus sesiones de clases. Los identificamos inclusive por la forma en que se expresan, decimos por ahí también por las habilidades que tienen para que nosotros podamos tener aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, desde ahí ya los vamos como que adecuando a ciertas categorías y por lo tanto también tenemos como una noción de cómo se da la aprobación de cierta asignatura. Siguiente preguntita, ¿por qué todos tenemos miedo cuando nos mandan o nos llaman a la oficina del director? La mayoría de nosotros quizás cuando escuchamos nuestro nombre, cuando alguien nos dice, ¿me acompañas?, ¿no?, inmediatamente puede venir a nosotros una idea, una noción de que algo hicimos mal, porque asociamos inclusive
nos han enseñado y hemos aprendido a que si nosotros vamos a la oficina del director, puede ser por una situación en particular y que no puede ser algo muy positivo. Siempre lo relacionamos con algo negativo, ¿no? E inclusive nos preguntamos, ¿qué hice? Esto también tiene que ver con el condicionamiento, que ahorita te voy a explicar en breve. Porque en educación inicial los protagonistas de los cuentos siempre nos enseñan algún tipo de valor. Ok, en la mayoría de nuestra vida hemos escuchado alguna historia e inclusive si ya son papás o tienen por ahí alguna personita cercana que tenga hijos o tienen sobrinos, de repente cuando se está contando una historia, un cuento, siempre va a haber algo que nos enseña, ¿no? Y lo asociamos. ¿Cómo lo asociamos? Pues bueno, a través del aprendizaje que tenemos con respecto a ese cuento, ¿no? No nos vamos muy lejos, vamos a hablar, no sé, de Pedro y el lobo y ahí podemos identificar que nos enseñan, ¿no? Algún tipo de valor como cual, pues bueno, al ser honestos, ¿no? La honestidad, al no mentir y que nosotros también aprendemos a que si en algún momento de nuestra vida actuamos como el protagonista de ese cuento, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Todo esto que te estoy mencionando con estas 3 preguntitas tienen que ver directamente con el condicionamiento. Pero, ¿qué es el condicionamiento? Te has de estar preguntando. Nos vamos a ir de manera muy rápida. El condicionamiento viene siendo un enfoque conductual dentro de la psicología en general que toma en cuenta las conductas observables, es decir, aquello que se puede evidenciar a través de lo que yo veo que realmente se ha aprendido. Esto como tal nos lleva a encontrar que hay 2 partes dentro del condicionamiento. Tenemos sus inicios, que es conocido como el condicionamiento clásico, y tenemos también la otra contraparte, que es conocido como el condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental. Ambos se van a presentar en nuestro día a día y te voy a dar varios ejemplos de cómo es que lo vivimos y nosotros aprendemos así. En el caso del contexto escolar, también aprendemos a través de condicionamiento, es decir, también tenemos conductas observables. Hay algunas acciones que nosotros hacemos que denotan nuestra actitud e inclusive nos llevan a fortalecerlas o a modificarlas si están correctas o incorrectas. Y bueno, dentro de esto, como te mencionaba, vamos a ver algunos autores bastante interesantes dentro de este campo y nada más mencionarte, no se encuentra en este material, pero nada más para darte como la noción y puedas tener un poquito más de conocimiento acerca de ello. Desde este enfoque conductual vamos a abarcar los inicios precisamente con uno de los personajes que no te pongo aquí, pero es parte fundamental. Es un fisiólogo ruso que es conocido como Iván Pavlov, quien es uno de los primeros quienes, sin desearlo, inclusive sin pensarlo, identifica cómo es que se puede aprender. Y precisamente no lo deseaba porque, pues bueno, él estaba haciendo una investigación sobre las glándulas salivales, en perros en este caso, conectaba unos tubitos de ensayo y pues bueno, les mostraba algún alimento a estos animalitos, los perritos salivaban y pues bueno, ese tubito de ensayo se llenaba. Eso era todo, él quería ver cómo se reaccionaba, más no cómo se aprendía. A través de la constante práctica en este proceso de experimentación, él identificó en algún momento que los perros como tal ya no necesitaban tener un estímulo, es decir, el alimento para poder salivar. Simplemente salivaban en algún momento. Te platico muy rápido. Imagínate la siguiente situación. Tienen al perrito, está con sus tubitos de ensayo, él presentaba el alimento para ver cómo salivaba el perro, pero para esto tenía un pequeño reloj que llevaba el tiempo y que hacía tic-tac, ¿no? En este caso, pues bueno, indicaba el tiempo y él observaba eso, el tiempo en que se daba el proceso de salivación. Sin buscarlo, te lo vuelvo a mencionar, se dio un proceso de condicionamiento y que fue uno de los principales o las principales aportaciones para el aprendizaje.
Te mencionaba, lo repetía constantemente, hasta que llegó un momento en que ya no era necesario presentar el alimento, simplemente con el sonido del reloj, del tic-tac, el perro ya salivaba, por lo tanto ya había aprendido, ¿no? Desde ahí se empieza a tomar como estos indicios del condicionamiento, un estímulo, una respuesta, era lo que mencionaba en este caso Pavlov. Más adelante, dentro de esta misma línea, condicionamiento clásico, y no te lo puse aquí, pero es nada más para que conozcas un poquito acerca de cómo se va dando, ¿vale? Se da la presencia de Watson, quien es uno de los seguidores de las ideas de Pavlov. Él sí era psicólogo, él sí estaba interesado en conocer cómo es que se daba el proceso de aprendizaje y cómo es que teníamos conductas que nosotros podíamos aprender. Él como tal retoma las ideas de Pavlov y evidentemente identificó que tanto en animales como en personas pasábamos por el mismo proceso. Había un estímulo, algo que tenía que ser externo o interno y por lo tanto llevaba a tener una respuesta. Él enfocó precisamente que nosotros a través de la constante práctica podíamos generar un aprendizaje y por lo tanto reaccionábamos, ¿vale? Watson, como tal, al tomar las ideas de Pavlov, lo manifestaba y decía que el ser humano era capaz de aprender de acuerdo a estos estímulos que podían estar en su entorno inmediato o inclusive desde su misma persona, ¿no? Y pues bueno, él mencionaba que podíamos generar todo tipo de conductas y que estas eran aprendidas. Fue tanto el impacto que tuvo que de hecho fue capaz de exponer que las mismas fobias, es decir, el miedo a algo, también eran aprendidas. Y pues bueno, él también tuvo un experimento bastante controversial en la época, porque pues bueno, su sujeto de estudio era un niño pequeño de aproximadamente 3 años, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues bueno, generó el momento ideal a través de la constante práctica, una experimentación muy parecida a la de Pavlov y pues bueno, se dio que ese pequeñito pues aprendiera a tenerle miedo a los ratones, ¿no? Ya en su momento, cuando hablemos ya de lleno de estas dos contrapartes, pues ya te voy a ir comentando cómo se da este proceso de experimentación. Bueno, ok, eso es el condicionamiento clásico, ¿vale? Dentro de esto mismo vamos a identificar que hay uno de los principales personajes también que seguía esta misma línea de Pavlov, de Watson, que era Thorndike. Él como tal mencionaba que nosotros podíamos aprender, al igual que los animales, a través del conexionismo, es decir, conectar una idea con otra y que a través del ensayo y error nosotros podíamos seleccionar cierta información, identificarla, conectarla y por lo tanto aprenderla. Él como tal también en este proceso de experimentación identificó, ¿no?, con un pequeño gato en su tan famosa caja problema que podíamos conectar con la situación que se nos presentara para que se diera una conducta aprendida. Te cuento rápidamente. La caja problema era de la siguiente manera. Era una caja de madera que contaba con ciertas, ¿cómo mencionarlo? Modificaciones que permitieran que un pequeño gato se pusiera dentro de esta caja y pues bueno, el gato por su misma naturaleza buscara salir. Thorndike decía, ok, a través de este proceso de experimentación puedo observar que este animal en la caja problema de manera natural va a reaccionar y va a buscar la forma de salir y por lo tanto se presenta esta teoría que él denomina conexionismo. Es decir, pues bueno, va a estar ensayando y se va a estar equivocando hasta que llega un momento en que sus ideas van a seleccionar y evidentemente ya no va a repetir lo mismo. Si le pegaba una parte de la cajita con la pata y se daba cuenta que constantemente a través de ensayo y error no podía salir de la caja, pues ya no lo iba a hacer, ¿no? Y esto también se remitía a que en el ser humano pasaba también por lo mismo, que nosotros a través de ensayo y error,
podemos aprender y pues podemos también, ¿vale?, conectar cuál sería la situación más fácil o la alternativa más fácil para poder aprender. Bueno, en base a este proceso de experimentación, fundamenta 3 leyes muy sencillas, que son conocidas como las leyes de aprendizaje de Thorndike. ¿Cuáles son? La ley de asociación, la ley de ejercicio y la ley del efecto. La ley de asociación como tal es aquella que permite que nosotros podamos condicionar nuestro aprendizaje con el grado de satisfacción o frustración que tengamos ante una situación. Es decir, si yo, por ejemplo, asocio que algo es agradable, me va a dar satisfacción y por lo tanto voy a tender a repetirlo. Pero si me frustra, por lo tanto voy a asociar que esto es desagradable y por lo tanto no lo voy a repetir, ¿sí? Así es sencillo. Imaginemos lo siguiente, si yo estoy aprendiendo matemáticas, pero resulta que en este caso el maestro es una persona que a través de regaños o inclusive poco tacto para poder expresar o inclusive enseñar, yo puedo asociar esto, ¿no? Que el maestro de matemáticas puede ser muy desagradable y por lo tanto me genera frustración, voy a relacionarlo, lo voy a asociar y voy a dar por hecho que no voy a aprender matemáticas o que inclusive que todos los maestros de matemáticas son así, ¿no? Estamos asociando. La ley del ejercicio que habla que nosotros podemos conectar nuestras ideas a través de lo que hacemos constantemente, es decir, la práctica. Entre más lo practique, mejor lo voy a hacer, ¿no? Que es lo más común, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos aprendiendo a andar en bicicleta. Aplicamos la ley del ejercicio de Thorndike porque sí, nos caemos, nos levantamos y seguimos, ¿no? Y conforme vayamos avanzando, llega un momento en que esto ya es repetitivo y entre más lo practiquemos, mejor lo hacemos. Y llega un momento en que ya existe un aprendizaje, una conducta, ¿no? De que ya sabemos andar en bicicleta. La siguiente es la ley del efecto, que en esta precisamente se menciona que cuando nosotros conectamos un aprendizaje con el grado de satisfacción o inclusive de desagrado que tenga, podemos tener una conexión débil o una conexión fuerte, es decir, el resultado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, identifico que a través de la práctica para aprender a manejar bicicleta, tengo displacer y por lo tanto ya asumo que no voy a aprender, mi conexión va a ser débil. Ese es mi efecto, es decir, el resultado. Por lo tanto, no se va a presentar el aprendizaje e inclusive puedo declinar a no continuar con ello, ¿vale? Ok, me voy rapidito. Tenemos a Skinner, que es esta contraparte del condicionamiento clásico. Él fue el precursor del condicionamiento operante o instrumental, en donde precisamente él decía que los seres vivos, incluyendo al ser humano, ¿no? En este caso como ser pensante, también es capaz de aprender a través de ciertos pasos a seguir para que se pueda generar, ¿vale? Él es uno de los precursores en donde fundamenta sus tan mencionados elementos que son refuerzos y castigos. Él decía que un comportamiento, una conducta puede ser observable a través de lo que se puede dar para que se aumente o aquello que se puede disminuir para que realmente se extinga, ¿no? De manera muy sencillita te lo platico. Skinner mencionaba un reforzador viene siendo aquella situación o aquella actividad o aquel evento que voy a presentar cuando una conducta que yo deseo se siga manifestando y por lo tanto se va a fortalecer, ¿vale? Y él distingue dos tipos de refuerzos, que son el positivo y el negativo. El refuerzo positivo como tal y el refuerzo negativo, ambos van a aumentar la probabilidad de que una conducta aprendida se mantenga, es decir, se fortalezca. Y los tan llamados castigos, ambos, porque también hay un positivo y uno negativo, van a disminuir la probabilidad de que una conducta que se aprendió en algún momento se modifique o realmente desaparezca. Bien, voy rapidito en esta situación.
Imaginemos esto, en nuestro contexto escolar es muy común ver que cuando nosotros hacemos algo bien, nos van a dar una recompensa. Imaginemos la siguiente situación en el contexto, no sé, preescolar, con los niños pequeños, que es muy común verlo, las tan famosísimas estrellitas en la frente o que inclusive les dan alguna recompensa. Eso sería un reforzador positivo, le están dando algo que les agrada. Por lo tanto, si yo deseo que esos pequeñitos se porten bien en el salón de clases, puedo dar algo que realmente les guste, esa estrellita en la frente o inclusive, pues bueno, un juego o inclusive, no sé, algo que se desee. Un reforzador negativo es quitar algo que no agrade a esa personita como recompensa a que esa conducta que nosotros deseamos se mantenga. Igual, ejemplo, en el contexto escolar, preescolar. Menciono con los niños pequeñitos, a ver, si todos nos comportamos, si todos nos mantenemos jugando en orden, no gritamos, como recompensa les voy a quitar la tarea de esta semana. No van a tener tarea. La tarea puede ser asociada como algo que desagrada y por lo tanto, al nosotros decir que quitamos algo que no gusta, se van a esforzar para que todo se mantenga en control. En este caso, estamos viendo que ambos están aumentando la probabilidad de que se mantenga la conducta deseada, es decir, el orden, que estén bien comportaditos en el salón de clases. El castigo viene siendo también un evento, una actividad, una situación que va a llevar a que se disminuya algo que nosotros como tal distinguimos como no correcto o no apropiado. Te voy a poner un ejemplo también en el contexto escolar de manera muy rápida para que me vayas entendiendo. Imaginemos la siguiente situación, muy sencilla. Tenemos por ahí, en el salón de clases, los alumnos están gritando, todos están haciendo ruido y pues bueno, constantemente lo hacen. Para que se pueda disminuir esas conductas que ya se aprendieron y generar otras que se van a aprender, lo que nosotros podemos hacer es utilizar un castigo positivo. Vamos a dar algo que no agrade, es decir, como están gritando mucho, les voy a dejar más tarea, ¿no? O vamos a hacer actividad, o nos quedamos inclusive media hora más después de que suene la campana. O lo típico, ¿no? Quitamos el receso como una medida de castigo para que no se repita, porque tenemos la idea de que el receso es algo que sí les gusta a los niños, ¿no? Lo estamos hablando desde el contexto escolar, específico en grupos de niños pequeños, ¿no? Ok. Bien, un castigo negativo. Un castigo negativo es quitar algo que sí les agrada, ¿vale? Como tal, podríamos mencionar lo siguiente. Si este grupo de niños siguen gritando, no hacen caso, lo que se podía hacer, ¿no? Lo que se puede hacer es que precisamente vamos a quitar algo que les agrada mucho. ¿Como cuál? Podría ser en este caso quitarles la oportunidad de que el viernes, que es nuestro día en donde quizás teníamos el hábito de jugar un ratito en la cancha, pues no se lo demos, se lo quitamos, ¿no? En este caso, lo que se va a generar es que esa conducta, ese aprendizaje, desaparezca y se genere una nueva conducta aprendida. Es decir, también aplicamos esta cuestión de asociar. Si yo hago esto, me dan esto que no me gusta. Si yo hago esto, me quitan esto que a mí me gusta, desde esta cuestión de castigo. ¿Vale? Ok. Para no hacer muy extenso nuestra sesión de clases y que también puedas poder visualizar esta sesión, te comento, ambos tipos de condicionamiento se presentan en nuestra vida cotidiana, de hecho en cualquier contexto, ¿no? Hasta en la misma familia tenemos condicionamiento. En el condicionamiento clásico, esto de estímulo-respuesta que te decía, es muy sencillo de entender. Todos, por ejemplo, identificamos el sonido de la campana de la basura, ¿no? ¿Qué pasa? Escuchamos el sonido, eso es un estímulo. Una respuesta es que nosotros corremos a buscar la basura, a sacarla, porque si se nos pasa el camión ya no la sacamos, ¿no? Y tenemos por ahí basura acumulada una semana más. Estímulo-respuesta, condicionamiento clásico. Por ejemplo, una madre que tiene a su niño pequeñito,
de meses, que cuando escucha el llanto de su bebé, inmediatamente corre a levantarlo de la cama y a procurarlo. También es condicionamiento clásico, estímulo, respuesta. ¿Qué sería el estímulo? El llanto del bebé. ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, el que la madre corra porque algo le pasa al bebé. E inclusive desde los medios de comunicación también tenemos condicionamiento clásico, comerciales de televisión. Hay uno muy famoso de una empresa de refrescos muy famosa, ya saben ustedes, de la de color rojo con letras blancas, en donde también nos dan una cierta situación, ¿no? Asociamos esto, estímulo, respuesta. ¿Cuál sería? El estímulo es que esta bebida, ¿no?, es refrescante, e inclusive vemos un contexto familiar que lo puedes consumir en momentos familiares, por lo tanto hay una respuesta y nosotros lo hacemos así, ¿no? Llega visita a nuestra casa, inmediatamente hay un estímulo, vamos por este refresco a la tienda porque mi respuesta es de que convivamos en familia, ¿no? Así nos vamos, inclusive con las ofertas del 2x1, un estímulo y una respuesta, ¿no? Aunque no lo necesites, aunque no lo quieras, pues te están dando un estímulo que no puedes desaprovechar. En el caso de los reforzadores o los castigos que se presentan en el condicionamiento operante, pues también se presentan en todos nuestros contextos, ¿sí? Desde el hecho inclusive que en casita tengamos reglas, ¿no? Mamá a veces no sabe el por qué, pero inclusive nos quita o nos da algo, ¿no? Nos dicen, sacas buenas calificaciones, te compro la bicicleta que quieres, vemos la película que te gusta, ¿no? Vamos al cine. Te portaste mal, no vas a salir este fin de semana, te retiro esto, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, no te gusta lavar los trastes, pero si me ayudas tendiendo la cama, levantando las demás cosas, ya estás aportando, ¿no?, a casa. Estamos hablando también que hay reforzadores, estos están constantemente. En el contexto escolar es muy común encontrarlo, ¿no? Igual, sonido de la chicharra o de la campana de entrada, estímulo-respuesta, ¿vale? Participamos en clase porque nos han dicho que la participación es un criterio de evaluación, también viene siendo un reforzador. Todos estos están presentes dentro de los diferentes contextos en donde nosotros nos desenvolvamos, ¿no? Y por lo tanto, pues se da el aprendizaje, ¿vale? Ya nada más para rematar, en este caso, Albert Bandura, que él retoma un poquito acerca de estos conocimientos que nos dan desde el enfoque conductual en estas dos divisiones que te acabo de hacer, clásico y operante. Él fomenta también su propia teoría, conocida como la teoría cognoscitiva social, en donde precisamente coincide en que el aprendizaje se da mediante factores externos, pero que también hay procesos internos. Es decir, él no está en contra de estas aportaciones, sino que menciona que sí es esto, pero también se debe tomar en cuenta los procesos internos que tiene el propio individuo, es decir, sus capacidades mentales, su pensamiento, cómo lo relaciona, ¿no? Y Bandura va a ser reconocido principalmente porque él mencionaba que el aprendizaje se va a dar de manera completa cuando nosotros, a través de los estímulos y respuestas que se dan de manera externa, van a tener cierta conexión con nuestra mente, con nuestra capacidad cognitiva y por lo tanto también se genera aprendizaje, ¿no? Y bueno, dice que es social porque también mencionaba que la interacción con otros individuos también lleva a que se dé el proceso de aprendizaje. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Imaginemos lo siguiente, nos dicen en casa, no toques la plancha porque está caliente. Si nosotros inclusive no hemos pasado por una experiencia con una plancha caliente, no vamos a saber qué es lo que realmente pasa. Imaginemos lo siguiente, un niño de, no sé, 6, 7 años, la madre le dice o le da la indicación, no toques esa plancha, está caliente o ten cuidado. No presta atención, va a haber un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es que la madre le está diciendo que no lo haga. La respuesta es la acción que va a hacer el pequeño. Cuando él toca la plancha caliente, inmediatamente va a haber una reacción, se va a quemar. Cognitivamente va a aprender para la siguiente, cuando le digan no toques esa plancha caliente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hubo estímulo-respuesta de manera externa, pero también a nivel mental,
¿vale? Entonces, en este caso podemos identificar de manera muy sencilla cómo se presenta. Y pues bueno, nos vamos a dar a la tarea que precisamente tú puedas repasar nuevamente todo este material para que puedas identificar cómo se da estos procesos o cómo se entiende el aprendizaje desde estos enfoques.